Muy buenas noches, bienvenidos al Desorden Mundial, el programa de internacionales de Crónica HD. Acá vamos a estar contándote, como siempre, todo lo que tenés que saber que sucede fuera del país, pero importa acá. Te hablamos la semana pasada de los jeques y hoy parece que definen a dónde va a ir a jugar Lionel Messi. También te contamos de las vacunas antes de que aquí se conociera que se iban a fabricar justamente de las que te estábamos hablando. Así que presta atención, porque lo que hoy te contemos probablemente te importe la semana que viene mucho más de lo que ya se está hablando. Bueno, el primer tema tiene que ser Ecuador. ¿Por qué? Correa parece que vuelve. Otro presidente de aquellos que marcaron una etapa de la región que quiere volver al Poder Ejecutivo. Esta vez como vicepresidente. ¿Podrá? Ya te vas a enterar. Vamos a estar haciendo una vuelta por el país más feliz del mundo. ¿Y por qué te importa esto? Bueno, cuando se termine la pandemia ya vas a tener un destino que visitar. ¿Cuál es? Pará, tranquilo, ya vamos a llegar. Vamos a dar una vuelta al mundo por aquellas cositas que quizás sucedieron y también no terminaste de enterarte, pero atentos con el tema que vamos a empezar a hablar ahora. Angela Merkel, la canciller de Alemania que termina su periodo. 15 años estuvo al frente del gobierno, condujo los destinos de Europa y de buena parte del mundo. ¿Qué pasa ahora cuando se retire? ¿Qué pasa con los liderazgos también en Europa? ¿Hay reemplazo? Bueno, acá te lo contamos y después lo hablamos en el piso. Mirá. Angela Merkel parece haber encontrado la piedra filosofal de la política. Después de más de 15 años en el poder y siendo una de las líderes más populares del mundo, la canciller de Alemania está por encarar su último año de gobierno. Luego de 4 mandatos consecutivos, Merkel prometió que va a retirarse en el otoño europeo de 2021. Estuvo más tiempo en el poder que otros líderes de larga duración como Hugo Chávez. Pasará la recta final de su gobierno entre la recuperación post-pandemia y la búsqueda de un sucesor o sucesora capaz de ocupar el vacío enorme que ella va a dejar en Alemania y en toda Europa. Merkel es una sobreviviente de una centroderecha en vías de extinción en todo el mundo. La aparición de figuras ultraderechistas como Donald Trump, Jair Bolsonaro o la francesa Marine Le Pen le quitó protagonismo a partidos conservadores históricos que todavía no aprendieron a reinventarse. Merkel, en cambio, si quisiera, podría seguir gobernando. La canciller alemana goza de una fuerte popularidad en las encuestas gracias a que en los primeros meses de la pandemia hizo una gestión exitosa del COVID-19. Su partido, la Unión Demócrata Cristiana, hoy tiene el doble de intención de voto que su principal opositor. Merkel también tiene una imagen internacional envidiable para cualquier líder. Alemania lleva 3 años consecutivos votada como el país más admirado del planeta en una encuesta que se hace en 135 países. La polémica presidencia de Trump en Estados Unidos convirtió a Merkel en la verdadera referente del mundo occidental, con un liderazgo en Europa que dejará su sello para las próximas décadas. Pero ¿cuál fue el método Merkel para que todos la admiren? La canciller alemana jugó un papel clave en todos los momentos de vida o muerte que atravesó el bloque europeo en este siglo. Impulsó las políticas de ajuste para salir de la crisis del euro en 2010 y luchó para evitar una ruptura de la Unión Europea. Se involucró en la pacificación de Ucrania después del conflicto de Crimea en 2014. Lideró el recibimiento de los refugiados sirios de la guerra civil y se opuso a la xenofobia y al populismo antiinmigrante. Fue la gran opositora al Brexit. Junto a su aliado francés Emmanuel Macron, impulsó la creación de un fondo de 750.000 millones de euros para socorrer a los países más castigados por la pandemia. En Alemania logró frenar el avance de la primera ola de COVID-19 sin que colapsaran los hospitales y sin aplicar el aislamiento total de la población. Pero el rápido aumento de los casos entre los alemanes en los últimos días demuestra que el COVID-19 seguirá siendo el mayor desafío de Merkel antes de abandonar el poder. En cuanto a su reemplazo, el plan original era Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra de Defensa y favorita de Merkel, pero su candidatura se pinchó hace algunos meses por una crisis interna en el Partido Demócrata Cristiano. Ahora el plan B de Merkel es Armin Laschet,
gobernante de Renania del Norte-Westfalia, un político de centro que podría continuar con su legado. El problema es que la imagen de Laschet cayó en estos meses porque su región es la más afectada por el COVID-19. Por eso, la coalición que apoya a Merkel todavía no tiene un candidato claro para sucederla. Y no le va a ser nada fácil despedirse de la líder europea más importante del siglo XXI. ¿Y vos que pensabas que el problema de las sucesiones era algo de América Latina? Que los liderazgos eran fuertes acá nada más. No, se ve que también en Europa, en la locomotora europea, ni más ni menos, gobernada por 15 años por Angela Merkel. Pero entonces, ¿quién se pone su saco ahora? Bueno, por suerte no te lo voy a contestar yo de nuevo. Para esto está María Constanza Costa. Costi, ¿cómo va? Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches. Sí, la renuncia de Annegret Kramp-Karrenbauer, que era la heredera natural de Merkel, la verdad que sacudió bastante el tablero político. Ella se negó a seguir la sucesión y se negó a seguir la presidencia del partido porque en una de las regiones la CDU decidió pactar con la ultraderecha. Es decir, romper el cordón sanitario, una expresión que es de la política, no tiene nada que ver con el coronavirus, romper ese acuerdo que hay en la democracia alemana de que no se hacen pactos con la ultraderecha. Además, lo que queda pendiente... Otro riesgo, digamos, también. Otro riesgo, un riesgo de otro tipo. Pero lo que queda pendiente también dentro de la CDU es algo por lo que Merkel luchó muchísimo, que es la paridad de género, ¿no? Vemos ahí en la placa cómo es la gran coalición, este gobierno que forman la CDU, sus socios de Baviera y la socialdemocracia. De todos esos parlamentarios que vos ves ahí de la CDU, Javi, solo el 20% son mujeres, mientras que en la socialdemocracia el 43% son mujeres. Hay una brecha muy grande. Lo real es que, bueno, hay que ver de todas estas medidas cuáles se pueden llevar adelante en este año que le queda a Angela Merkel. Claro, vos también me contabas antes del programa que la mayoría de los cargos representativos en Alemania los ocupan hombres, ¿no? Las alcaldías, ¿no? Los cargos ejecutivos, el 90% son hombres. O sea, con lo cual ahí podés ver que esta agenda tiene un atraso muy grande, a pesar de que ella estuvo 15 años en el poder. Sí, y además todos imaginábamos que al tener una mujer de referente principal, debajo también tenía el mismo sustento. Bueno, no era tan así. No era tan así, o sea, que este va a ser uno de los temas de este año y también la economía alemana, pero sobre esto, si querés, vamos a ver un análisis desde Alemania. Dale, creo que es Darío Farsi, desde Leipzig, el que nos cuenta esto. Una de las posturas que tiene el gobierno de aquí al fin de su mandato, pero también para continuar en el nuevo proyecto, en el nuevo gobierno, es la de aprobación de los tratados de libre comercio, principalmente el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Mercosur, y también con la firma de otros tratados de comercio, haciendo la vista gorda frente a las problemáticas ambientales o a las cuestiones impositivas. Esto obviamente tiene el apoyo de la industria automotriz, pero también tiene la resistencia de los sectores agrarios. Finalmente, el otro desafío que tiene el gobierno de Merkel es las nuevas manifestaciones que se han desarrollado en estos últimos años, principalmente la de los partidos vinculados o las organizaciones vinculadas al cambio climático. Y al mismo tiempo las manifestaciones en contra del coronavirus, que representan hoy en día las principales problemáticas de Merkel en términos sociales. Las últimas marchas son vinculadas habitualmente con la derecha, pero en la última manifestación, que reunieron 15.000 personas, hay un variopinto, una reunión bastante diversa de personas. Lo escuchábamos a Darío, que nos contaba que las presiones para Merkel no vendrán solo de la derecha, también de los verdes, que representan en este contexto la izquierda en Alemania. ¿Cómo hará ella? ¿Cómo hará su sucesora? ¿Cómo hará, Costi? Es una incógnita cómo harán, pero bueno, sí, el tema ecológico está en agenda, Javi, y va a ser uno de los grandes temas para disputar a futuro. Seguro. Pero esto también lo está advirtiendo la socialdemocracia, por ejemplo, que también está pensando cómo mejorar su imagen, cómo tener más votos. Ya decidió quién va a ser su candidato, ¿eh? Su candidato va a ser Olaf Scholz, que es el actual ministro de Finanzas, que bueno, está teniendo mucho protagonismo en esta crisis del COVID, porque pensaba, Javi, que Alemania está dando subsidios a las empresas, está interviniendo el gobierno de alguna manera en la economía para salvarla, para salvar el mercado, los puestos de trabajo. Y entonces es un candidato que tiene un perfil de centro, como Merkel, o sea que ellos ya decidieron. Pero dentro de la socialdemocracia hay otro perfil que viene creciendo, que es el de Kevin Kühnert, que es un joven de 30 años, de las Juventudes Socialistas, que son una fuerza muy importante dentro del partido, y él tiene una agenda más de izquierda. Él quiere empezar a discutir otras cosas, discutir impuestos a las grandes fortunas, similar a la agenda de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez. O sea, podríamos hacer un paralelismo entre esos perfiles. Lo cierto es
que también la socialdemocracia está en disputa, está teniendo una crisis de representación. O sea, todo el panorama político alemán empieza a crujir con la salida de Merkel. Bueno, Costi, la verdad esto es muy interesante y vemos que régimen parlamentario, presidencial, en todos lados los dilemas son más o menos los mismos. Muchas gracias, Costi. Gracias a vos, Javi. Ahora te pido, vení, dame bola, mostrame entero, ahí va. Te pedí que me dieras bola justamente para llevarte a esa sección, a la sección que nosotros te mostramos qué es lo que tenés que prestarle atención. Y en este caso es Ecuador, porque Correa quiere volver. Y la pregunta es, ¿podrá hacerlo? Mirá. Correa, ¿vuelve? Todos quieren ver a Correa de nuevo en Ecuador. Unos para que sea presidente y otros para meterlo preso. A poco más de 3 años de dejar la presidencia, Rafael Correa quiere volver. El Movimiento Centro Democrático de Ecuador lo designó como candidato a la vicepresidencia para las elecciones de 2021, pero su figura genera tanta adhesión como rechazo. Gobernó Ecuador por 10 años, de 2007 a 2017, y fue parte del espacio progresista en la región, junto a Lula da Silva, Evo Morales, Hugo Chávez, Néstor y Cristina Kirchner. El correísmo se entusiasma con su regreso al gobierno y apuesta que la figura de Andrés Arauz le otorgue una renovación a la fórmula. También que sume una agenda de temas que bajo el gobierno de Correa quedaron postergados por su posición conservadora, como la agenda feminista o los derechos del colectivo LGTBI. En 2017, sin apoyo suficiente para presentarse a la reelección, Correa designó como sucesor a Lenín Moreno, que había sido su vicepresidente. Moreno prometió continuar con el legado de la Revolución Ciudadana, pero las cosas no salieron muy bien. Al poco tiempo de asumir, Moreno tomó una serie de medidas que se leyeron como un giro a la derecha. Sus políticas incluyeron el regreso del FMI al país y la aplicación de un modelo neoliberal clásico. Su estrategia también transformó a Correa en su principal enemigo. Y para cerrarle el paso, convocó un referéndum que proponía eliminar la cláusula de reelección indefinida que había sido introducida en 2015. La posición de Moreno triunfó y así evitó que Correa pueda aspirar a un nuevo cargo presidencial. Pero su popularidad colapsó en octubre de 2019, cuando anunció el fin de las regulaciones para la nafta y el diésel. La medida desató una ola de protestas. Los manifestantes coparon las calles y el gobierno instauró el toque de queda, algo que no pasaba desde la década del 70, bajo la dictadura militar. El retorno de Correa aún tiene que enfrentar varios obstáculos. La ley electoral exige que el candidato se encuentre en el país para aceptar la candidatura, pero Correa vive en Bélgica desde 2017. El problema es que si regresa podría ser detenido, acusado de haber participado de un secuestro a un diputado opositor. Además, tiene condena en segunda instancia por un caso de corrupción durante su gobierno conocido como caso Sobornos. La sentencia a 8 años de cárcel fue apelada ante la Corte, pero de confirmarse, quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. El expresidente sostiene que estas causas fueron armadas siguiendo la misma estrategia que se usó contra otros líderes progresistas de la región. Seguro te suena la palabra lawfare o guerra jurídica. Lo que plantea es que los instrumentos de la justicia son empleados para inhabilitar al adversario electoral o para hacer mella en su imagen pública. ¿Qué pasará con Correa? Todavía está por verse. Él quiere volver. ¿Lo dejarán? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Vuelve o no vuelve? Bueno, eso es difícil saberlo por ahora, pero lo que sí es seguro es que si no fuera por la mala gestión que hizo Lenín Moreno sería imposible. Y entonces, para contar un poco más sobre qué es lo que hizo, cómo estamos, está aquí Sonia Aristimuño. ¿Qué tal, Sonia? Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, el descontento en Ecuador es grande con Lenín Moreno. De hecho, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, publicó un estudio en el que, como vamos a ver en la placa, dice que 7 de cada 10 ecuatorianos no está conforme con la forma en que se abordó la crisis sanitaria en Ecuador. Y solamente 1 de cada
cada 4 dice que se hizo lo suficiente para evitar muertes por COVID-19. Claro, recordemos que Ecuador fue uno de los primeros países que colapsó su sistema sanitario y bueno, evidentemente eso afectó en la imagen de Lenin. Claro, Javi, cuando hubo un brote de COVID-19 en Guayaquil, hubo un colapso sanitario y funerario. De hecho, se vieron situaciones, escenas de personas reclamando a sus seres queridos en los hospitales, y por eso ahora que el epicentro está en Quito, el gobierno creó un escuadrón COVID que está coordinado por la Policía Criminalística para justamente tratar de evitar lo que pasó en Guayaquil y registrar las muertes y hacer las actas de defunción. Claro, recordemos que se veían imágenes de gente fallecida en las calles. Fue un drama notable y Ecuador pasó a ser casi el peor país de la América Latina con esta situación. Sí, Javi. Y además, otro hallazgo de este estudio que te menciono de CELAC es que en la evaluación global de la gestión de gobierno de Lenín Moreno, el 83,4% está en desacuerdo con cómo gestiona y solamente un 11,8% tiene una evaluación positiva de su gestión. Claro, en ese marco es que Correa se planta la posibilidad de volver, porque recordemos que ya habíamos, como vimos en el video, planteado un referéndum en el que la gente había dicho que no pueda volver a ser presidente. Bueno, ahora viene como vice. ¿Cómo seguirá esto? No sé, Javi, pero te cuento otro dato más. Dale. Que es, ¿cuáles te parece que son los principales problemas del país para los ecuatorianos que participaron de este estudio de CELAC? A ver, ¿cuál es? Bueno, en primer lugar, el coronavirus. Claro. En segundo lugar, dijeron la corrupción. Sí. Y recién un poco más abajo, la economía y el empleo. Así que, bueno, veremos qué sucede en Ecuador. Sucede. Bueno, Sonia, muchas gracias por este informe. Gracias a vos. Y vení de nuevo. Vamos a pasear por el mundo. Estás en tu casa, ¿pensás que no hay chance? Bueno, acá en el Desorden Mundial te proponemos un viaje muy rápido, por distintos lugares. ¿Cómo? Así. Es una noche especial. Somos vos, yo y mi amigo el mundo. ¿Vamos a dar una vuelta? Vamos, entonces, y vamos primero a Rusia. Y te voy a recomendar que no aceptes bebidas de extraño. Por lo menos es lo que tendría que haber hecho Alexei Navalny. ¿Quién? Bueno, el principal opositor a Vladimir Putin, quien se descompensó en un vuelo que hacía entre Siberia y Moscú. Tuvo que ir de urgencia a un hospital de Siberia donde entró en coma. No le encontraron nada, pero su familia no le resultó confiable. Fue a Alemania y ahí dijeron sí, tomó algo que le afectó su sistema nervioso. Merkel y Macron presionan a Putin para que reconozca que tuvo algo que ver, porque esta no es la primera vez que hay sospechas sobre esto. Sergei Skripal, un doble espía, fue envenenado en Londres en 2018. Veremos cómo sigue esto. No es una buena manera de empezar para un paseo juntos, pero vamos a otro lado. ¿A dónde te voy a llevar? A Mali. También la situación es complicada. Hubo un golpe de Estado. De golpe a golpe, tendríamos que decir en este caso, como decía Serrat. ¿Por qué? Ibrahim Keita es quien fue, en este caso, la sonada al que lo voltearon. ¿Y por qué? Él había asumido en 2012, también en un golpe y apoyado por Francia, la ex colonia de Mali. Pero las protestas venían de hace meses. ¿Qué reclamaban? Lo más básico, salud y educación. ¿Cuál es Mali? Es el octavo país de África en tamaño y uno de los más pobres. De todas maneras tiene riquezas, uranio, oro y petróleo. ¿Quién las explota? Empresas francesas. Pero sigamos, ya vamos a volver a hablar de África en otro momento. Vamos a Cuba, vamos a hablar de esa solitaria vacuna cubana. Bueno, algo así, porque nadie habla de eso, pero ya se está testeando en 700 personas. Soberana 1 es la primera vacuna desarrollada íntegramente en América Latina. Los resultados van a estar para febrero y si va bien, se podría aplicar. La isla ha tenido una buena prevención y solamente tiene 3.700 contagios y menos de 100 muertos. Pero ¿cuál es el problema? El turismo está muy mal y a la isla todavía eso le afecta bastante. Vamos a otro clima, nos vamos a Tailandia, volvemos para aquel lado del mapa. La revolución será cinematográfica. ¿Cómo? Bueno, están pidiendo la reforma constitucional y ponerle límites a la monarquía. ¿De quién? No, ¿de quién no? ¿Quién está además gobernando? ¿A quién quieren sacar? No es tanto a la monarquía, eso vendrá después. Primero al primer ministro, Prayut Chan-ocha. Espero haberlo dicho bien. Él también llegó por un golpe de Estado en 2014. ¿Y la gente cómo lo quiere sacar? Y de ahí lo cinematográfico, disfrazado de Harry Potter y haciendo un saludo. ¿Cuál es? El de los Juegos del Hambre. Además, cantan una canción de Hamtaro, un hámster de dibujos animados japonés. ¿Y cómo difunden las protestas? Por TikTok y Tinder. Bueno,
es un tipo de protesta extraño, pero sigamos por el mundo y nos vamos a Brasil. Ahora, si estás pensando en las playas y sabés quién más está pensando en las playas, Ronaldinho, el astro del fútbol brasileño que estuvo preso 6 meses en Paraguay. ¿Por qué quiso entrar con un pasaporte falso? Él y su hermano. Pasó un mes en la cárcel, 5 meses en un hotel 4 estrellas, donde gastó $100.000 en servicios de hotel. Bueno, no fue como estar en la cárcel, evidentemente. Bueno, ya voló a Río. ¿Habrá fiesta? Y sobre todo, más importante, ¿es verdad que lo llamó Gimnasia para venir al equipo Maradona? Ya te lo vamos a contar. Último destino de esta vuelta al mundo y será Suiza. Ojalá que llueva chocolate en Suiza. Si va a llover en algún lado, ese chocolate será ahí. Y ni más ni menos que de la marca Lindt. ¿De dónde sale esta marca? Está en Olten, la ciudad donde está su fábrica y donde el cacao que trituran y que ponen después en esos chocolates que comemos todos, voló impulsado por los vientos por un problema que hubo en su sistema de ventilación. Eso generó un efecto de lluvia. La fábrica dijo, tranquilos, ya lo reparamos y esto es inofensivo para la salud. Incluso ofreció pagar la limpieza de los autos y de las casas. Pero la mayoría de la gente lo que quería saber era si era comestible lo que estaba arriba de los autos. Bueno, estas son algunas de las cosas que estuvieron pasando en el mundo y algunas de las cosas que pudimos hacer juntos. Quizás el próximo viaje te entretenga más, pero mientras tanto, esto es lo que tenemos para ofrecerte esta semana. ¿Te estaba yendo? No. Vení porque ahora viene probablemente lo que más nos entusiasma a todos. La búsqueda de la felicidad. Y vos pensás, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, te voy a decir el destino al que tenés que ir cuando todo esto acabe. Si podés sacarte un pasaje, que sea Finlandia. ¿Por qué? Es el país más feliz del mundo. Y lo recibimos con esta sonrisa. El país más feliz del mundo. Este informe es un boleto a la felicidad. Un viaje al país más feliz del planeta. Un paseo por Finlandia. Viajemos 13.000 kilómetros al noreste. Vamos hasta los países nórdicos de Europa, la región con mejor calidad de vida del planeta. Según el último informe mundial de felicidad de las Naciones Unidas, 4 de los 5 países más felices pertenecen a Escandinavia. Estamos hablando de Finlandia, Dinamarca, Islandia y Noruega. Por tercer año consecutivo, Finlandia alcanzó el primer puesto. ¡Salud, tricampeón! ¿Pero qué tienen esos países helados que no tengamos nosotros? ¿Podemos parecernos a ellos? El Informe de la Felicidad es una publicación anual de las Naciones Unidas que mide el bienestar en más de 150 países. Toma en cuenta distintas variables que influyen en la satisfacción de las personas. Y puede decirse que los finlandeses se sienten especialmente contentos con sus vidas. Una de las razones de la felicidad es que la gente experimenta un altísimo grado de autonomía. Eso está garantizado por una combinación de prosperidad económica, democracia política y valores culturales liberales. También existe un sentimiento general de confianza y unión entre los ciudadanos. Una confianza que se traslada al Estado. La percepción de corrupción es casi inexistente y la calidad institucional es ejemplar. Las encuestas, además, muestran que las relaciones entre los finlandeses son las menos problemáticas del mundo. A eso se suma un modelo económico de bienestar con un Estado que destina grandes recursos al apoyo social, lo que contribuye a una mayor igualdad que también es percibida como un ingrediente en la fórmula de la felicidad. Uno de los mejores ejemplos de esa característica lo da su primera ministra, Sanna Marin. Ella trabajó como cajera de supermercado y fue criada por una pareja de mujeres. A sus 34 años es una de las gobernantes más jóvenes del mundo y un exponente del feminismo al poder. Pero a la felicidad finlandesa algunos le buscan su lado oscuro. Existe un mito acerca de que es uno de los países con mayor tasas de suicidio. En rigor, así fue en los años 70 y 80, pero la cantidad de suicidios cayó drásticamente en las últimas décadas. Hoy su tasa está dentro de la media europea y cerca de países como Francia, Italia o España. El clima en los países nórdicos también tiene mala fama. El invierno es largo, helado y oscuro, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. ¿Se puede ser feliz así? Para el Informe Mundial de Felicidad, la respuesta es clara. El clima pesa poco en la percepción de bienestar.
Y así lo sienten los finlandeses, que a pesar de su invierno crudo, creen tener la mejor vida de todas. ...30 grados bajo cero. Jamás me hubiera imaginado que el lugar más feliz del mundo tenía esa temperatura. No sería seguramente el lugar preferido para mí. Yo imaginaba más una playita, un asadito. Pero bueno, evidentemente no conocemos tanto la felicidad, pero ya sé a dónde voy a sacar pasaje en cuanto todo esto termine. Este tipo de cosas son las que te contamos acá en El Desorden Mundial. Esto y todo aquello que estuvo pasando y que te habíamos adelantado. Por eso, fíjate, de lo que tomaste nota hoy, qué es lo que va a ser noticia mañana. Escribinos, acordate, en nuestras redes sociales. Contanos qué es lo que te gustó más, qué cambiarías y qué querés que le demos bola para la próxima. Hoy el programa se termina, pero vamos a volver la semana que viene. Te agradecemos por acompañarnos y de nuevo, esto fue El Desorden Mundial y si te ayudamos a entender un poquito mejor, entonces vamos bien.